Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Gracias por estar aquí. En el videoprograma de hoy vamos a entrevistar a Luis Fernando Mostajo, el cual está en contacto con seres extraterrestres desde los 13 años. En el programa de hoy nos dará pruebas de este contacto. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Hola, muy buenas tardes, Luis Fernando. Bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Julio, un gusto poder estar en tu canal para compartir la naturaleza y esencia de mi experiencia, como bien lo mencionas, en más de 40 años de contacto. Muy bien. A ver, quisiera preguntarte, a los 13 años, tuviste tu primer contacto. Explícanos, aunque sea muy por encima, cómo fue este contacto. Bueno, brevemente decirte que en realidad a los 13 años se hizo oficial, porque desde los 8 años realmente yo tenía ya un plano onírico, en sueños, visiones, veía discos, luces, personas luminosas, pero no sabía darle una interpretación real de qué se trataba. Fue a los 13 años que no solo yo, sino mi círculo familiar y de amistades, fuimos ya contactados telepáticamente por una naturaleza de seres que sostenían estar en la Tierra desde hace más de 12.000 años atrás, pero que habían recibido la encomienda en ese tiempo, hace algo más de 40 años atrás, de establecer puentes de comunicación y contacto con grupos de personas, ya sea, como en nuestro caso, un número de 17 personas que tuvimos esta primera experiencia de contacto directo, o personas aisladas, como se fue desarrollando posteriormente mi propia experiencia. Entonces, si bien yo vivo en Bolivia, nací en Bolivia, en esas fechas me encontraba residiendo en el extremo sur del Perú. Y como te comentaba Julio, no solo yo, sino mi círculo familiar y de amistades, nos desplazamos 50 kilómetros fuera de la ciudad en la que me encontraba residiendo, a un lugar que se llama Chuchuco. Y en ese lugar, quienes conocen el Perú, recordarán que toda la costa en general es desierto. Y la ciudad en la que residía colinda con el extremo norte de Chile, donde se encuentra el desierto de Atacama. Es un lugar muy árido, la luminosidad es casi nula, entonces uno tiene la capacidad de poder observar un cielo realmente estrellado y muy puro, muy limpio. A fines del 77 justamente, llegamos a este lugar que supimos después está lleno de aguas termales, minas, lo que lo hace de por sí un lugar de una carga geomagnética natural muy importante y que estos seres usan para propiciar también sus experiencias con nosotros. A las 8 de la noche, que era la hora prefijada para la experiencia de contacto, frente a donde nos habíamos ubicado, en la línea del horizonte, comenzó a emerger entre medio de las dunas un objeto, lo que ya nos hacía ver de que ya ellos estaban mucho antes incluso de que hubiésemos llegado. Este objeto comenzó a encender su fuselaje lenticular amarillo muy intenso, iluminando todo el entorno como si se tratase de día, y se mantuvo estático alrededor en la línea del horizonte como unos 30 metros por encima, a una distancia de aproximadamente 2.000 metros, se mantuvo estático, intensificando y jugando con la intensidad de su luminiscencia, hasta comenzar a moverse lentamente para hacerse cada vez más pequeño, convertirse en un punto en el horizonte y desaparecer. Segundos después yo me siento motivado a mirar hacia lo alto, y lo que había llamado mi atención no era sino la aparición de una segunda nave, pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era amarillo ni de forma lenticular como una lenteja, sino más bien era como un tubo fluorescente naranja muy intenso, que a nuestro punto de referencia se ubicó de una manera diagonal estática en el cielo estrellado. Es en ese instante que vuelvo yo a recibir comunicaciones telepáticas, y en este caso se contacta un ser
que se autodenomina ser segundo comandante de un comando a que ellos le llaman APU, que es el nombre del planeta de la que ellos provienen. El nombre de este ser es Aeb, y en esa circunstancia comienza a transferirme información de que no iban a bajar en ese momento, de que si nosotros deseábamos, ellos iban a organizar en el grupo que se estaba iniciando una experiencia de preparación, un grupo de contacto de preparación, de manera que pudiésemos elevar nuestra tasa vibratoria para que esa experiencia, como la tuve ya meses después, pudiese vivirla, o sea, un encuentro directo. ¿Por qué es importante esto? Porque experiencia, si bien ha sido planificada minuciosamente para establecerse como un puente de comunicación y contacto con nuestra humanidad, lo que busca es que nosotros como seres humanos corroboremos de que hay civilizaciones que han logrado, Julio, superar la enfermedad, que han logrado superar la guerra, que han logrado superar el hambre, que han logrado establecer un mundo a la medida de sus mejores ideales. Siendo que el ser humano ciertamente, desde que nace, aprende por imitación, entonces, al tiempo de nosotros corroborar a través de estas experiencias de contacto con ellos, de que sí es posible plasmar una sociedad más justa y equilibrada, entonces podamos, toda vez que tenemos esas experiencias, compartir estas enseñanzas y los medios que nos pueden permitir acceder a un sistema también como el que en el que ellos se desarrollan. Muy bien. Años después, tuviste un avistamiento programado con la prensa, concretamente con la agencia TASS. ¿Podrías explicarnos cómo fue o cómo llegó a este tipo de contacto, cómo se produjo? Así es. Si hay algo hay dos cosas en las que puedo asegurar que mi experiencia, más allá de la edad moderna, la edad actual del siglo XXI, aporta. Una es lo que se llaman los contactos programados, que más de una oportunidad he tenido la ocasión de poder invitar a personalidades políticas, a personalidades de investigación, del mundo de la investigación, a personalidades también de personas, más bien a las personas de a pie. En distintas partes del mundo hemos hecho lo que se conocen como los contactos programados, en los cuales, Julio, ellos nos dan una fecha, un día, una hora, y específicamente en ese lugar, a ese día, a esa hora, estos seres que nos visitan, pues, se hacen presentes, siendo testigos presenciales, en todo caso ellos, que la veracidad de la comunicación y contacto que anticipó ese encuentro y esa experiencia se dio. Tú mencionas, he tenido varias ocasiones de estos contactos y han quedado testimonios grabados, autentificados, no solo como con el corresponsal de la TAS, que lo comparto en el libro 3 días con los maestros en la abadía de los 7 rayos, sino también con el ex asesor de Ronald Reagan, Michael Salla. Recordarán que él era como ex asesor del gobierno de Reagan, estuvo a cargo de los conflictos de los Balcanes, justamente como está pasando ahora en el este de Europa, identificado con los conflictos humanitarios que se generaron justamente en la ex Yugoslavia. Él forma con otras personas un grupo de investigación llamado Exopolitik o Galactic Diplomacy. Entonces, en este grupo de investigación que forma y que lideriza Michael Salla, comienza a organizar distintos eventos alrededor del mundo, particularmente en la isla en la que él vive, que es Hawái, y me convoca justamente también en el 2008 para ser parte de un foro de panelistas en conocimiento de que tenía experiencias de contacto con seres provenientes del segundo planeta de nuestro sistema solar. Entonces participo de este encuentro y toda vez que ellos escuchan mi experiencia, toma la decisión Michael Salla de venir a Bolivia con un grupo de 12 personas de investigación para poder acceder a lo que es también una experiencia de contacto programado. Aquí viene lo interesante, Julio. Una cosa es que yo te cuente la historia. Si tú comienzas a investigar y googleas un poco en las páginas de Exopolitik y de Michael Salla, vas a encontrar de viva letra y voz de Michael Salla el relato de cómo él da testimonio y fe de que la experiencia que tuvimos nosotros con estos seres que no existen a orillas del lago Titicaca
no solo que se dio, sino que fue contundente. Se nos acercó una nave por alrededor de 5 minutos. Bueno, Podíamos observar más o menos en forma estática este objeto, la panza del objeto, y de la panza emitió una suerte de luces intermitentes que comenzó a generar e irradiar una energía en todo el grupo que estábamos ahí presentes. Entonces, te decía, lo interesante es que no es que te lo cuente yo, sino que ya ha quedado escrito de mano y voz, en este caso, de Michael Sala. En el caso específicamente del ex corresponsal de la agencia TAS, recuerdo bien que en la década de los 90, inicios, se da un fenómeno, una experiencia de un ovni que desciende en la ex Unión Soviética en la ciudad de Voronezh. Específicamente 89. En el 89, sí. es 89-90. En el 90 creo, sí, una cosa así, exactamente. En septiembre del 89 quiero recordar que fue. Sí, 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 es correcto, Julio. El hecho es que a raíz de esa experiencia, la agencia TAS convoca a sus corresponsales alrededor del mundo que pudiesen investigar sobre el fenómeno para realizar una posible exposición en plena Plaza Roja en Moscú. Y es así que, sobre el fenómeno, es así que Valentín Ubarov, en conocimiento de que también tenían estas experiencias de contacto allí en Bolivia, él era corresponsal de la TAS en Bolivia, me llama y al término de 2 reuniones él me dice: Luis Fernando, qué interesante esto que tú compartes, pero déjame decirte que yo como periodista, ¿de qué manera puedo corroborar que lo que tú dices es verdad? Entonces, yo le planteo la posibilidad, como en otras experiencias, de conectar con los seres que me asisten, se comunican conmigo, para ver qué es lo que ellos nos dicen y si era factible llevar a un grupo específicamente de Valentín Ubarov al contacto. Es así que el 15 de diciembre del 90 convoca a un grupo de 7 periodistas. Valentín lleva a otro corresponsal suyo, de la TAS, y invita a periodistas bolivianos. Llevan 2 cámaras de filmación y es el periodista boliviano con su cámara el que logra aproximadamente medio minuto, poco menos de medio minuto de filmación del paso de esta nave que se hizo presente a la hora indicada en el lugar prefijado. Al día siguiente, Valentín me vuelve a llamar para decir si podíamos repetir la experiencia, pero esta vez con el equipo de la Novosta, que es el otro equipo de corresponsales que hay a paralelo a la TAS. Eso no se dio porque el contacto como tal no es como el pan de cada día, que tú lo puedes generar o gestionar en cada momento. Sin embargo, motivó a Valentín que pudiese organizar una conferencia, entonces a fines del 90, a todo el staff diplomático de la ex Unión Soviética ahí en La Paz, en Bolivia, un grupo de alrededor de 50 personas en la embajada de la ex Unión Soviética, donde se pudo compartir justamente la naturaleza de este contacto y la experiencia que vengo manteniendo desde el 77. Perfecto. Espectacular, porque los procesos de serie de hechos a la prensa se tienen que quedar realmente. Yo creo que a lo mejor van con un escepticismo total y salen de allí totalmente con los pelos de punta. Bueno, te quisiera preguntar un poco sobre la cuenta regresiva, pero no sé si tiene que ver, te voy a detallar un poquitín la pregunta. En el 2018 cerraron una serie de observatorios solares y no sé si tiene que ver algo con la cuenta regresiva. ¿Por qué cerraron estos observatorios solares? ¿Sabes algo de eso? ¿Tienen alguna información? Sí, Julio, sí tiene que ver. Si tú haces seguimiento a la información que venimos compartiendo, o los que nos están escuchando, queridas amigas y amigos, hacen una investigación de lo que venimos compartiendo en todas las redes sociales, yo lo que recibo no me lo guardo, sencillamente pienso que somos apenas sí intermediarios entre el mensaje que estos seres nos transmiten y donde más y mejor puede llegar, que es en el corazón y la conciencia de quienes están ávidos
de despertar y de recibir justamente estas pautas donde fuera que se encuentren. Esto no reconoce credo, no reconoce edad, no reconoce género, es un mensaje universal de estos maestros, de estos guías, de estos seres, para toda la humanidad. Y es en ese sentido que me encontraba laborando junto con Ana, mi esposa, con quienes compartimos estas experiencias de contacto, en el extremo, no, sí, en una parte extrema de lo que es el cordón montañoso de los Alpes, esto en Italia, en el norte de Italia, en Monte Rosa, y con un grupo de contacto específicamente de la ciudad de Novara. Estábamos justamente interactuando con los guías extraterrestres, y es en esa instancia, a fines del 2017, que una de las guías y maestras venusinas que me contactan desde hace mucho tiempo atrás, que se llama Amani, me da una comunicación psicográfica, que es telepatía con escritura automática, para que quede registro y de manera que podamos nosotros analizar el contenido de lo que nos están queriendo compartir. Entonces, me da una comunicación psicográfica, o sea, telepatía con la escritura automática, en el cual me anticipan que desde el 2018, desde el 9 de septiembre del 2018 al año, a fines del 2025, nuestra humanidad iba a iniciar lo que estos seres llaman una cuenta regresiva. Y en esta cuenta regresiva, todo lo que nos habían anticipado se iba a cumplir. Anticipan que si había que estar preparados para un tiempo, era para estos 7 y algo más de meses, años, en los cuales vamos a ver las grandes transformaciones que se vinieron profetizando y anticipando décadas antes sobre este proceso definitivo y definitorio que se encuentra viviendo nuestra humanidad. En ese sentido, es interesante lo que tú mencionas de un inicio, en el hecho de que ya en esta comunicación nos anticipan que para lo que estos seres consideran grandes conciencias solares de sexta dimensión, ingresarían por el Sol para presidir justamente esta cuenta regresiva del 2018 en septiembre, entre el 6 y el 9 de septiembre. Curiosamente, coincidiendo con el cierre de los observatorios a nivel mundial, y es una astrónoma amateur que logra captar justamente el ingreso masivo de naves extraterrestres desde el Sol, y se difunde realmente toda esta información que ella comienza a registrar del Sol, haciendo suponer que muchos observatorios comenzaban a cerrarse, por lo que comenzó a observarse dentro del Sol o en torno al Sol, como si se tratase de un gran portal. En el caso de nuestra propia experiencia, siendo que fue un contacto y una fecha anticipada, programada por ellos, se hizo presente de Noruega un investigador reconocido llamado Terje Wulfsberg, junto a Meis Pedal, quienes llegaron justamente a este encuentro de aproximadamente casi 100 personas de 17 países que se hicieron presentes para ser partícipes de este inicio de esta cuenta regresiva en septiembre del 2018. Y son testigos presenciales ellos también el arribo de varias naves a plena luz del día a media mañana en la altiplanicie boliviana, en torno a lo que son las ruinas de Tiahuanaco donde nos encontrábamos. Esto es interesante porque de igual manera que Michael Salla, quien escribe para su agrupación Exopolitik la crónica de lo que vivimos a orillas del lago Titicaca con ese grupo de investigación, entonces Terje Wulfsberg hace una crónica de lo que vivimos y la publica en una revista acreditada en Londres, en Inglaterra, el mismo 2018, dando fe y testimonio de que la experiencia y el contacto era al 100% real. Increíble.
Otra pregunta sobre la cuenta regresiva. ¿Qué importancia tiene Europa en esta cuenta regresiva? Explícanos un poquitín cómo van a ir los tiros, qué tiene que ver Europa o qué importancia va a tener Europa en estos años. Pienso que cada continente tiene una clave, como si se tratase de un gran mosaico, de este gran armado que hace la esencia misma de la red neurálgica planetaria. Para que podamos entender en profundidad, estimado Julio, lo que está aconteciendo dentro de esta cuenta regresiva, tenemos que entender que el planeta, como ser vivo que es, tiene su propia agenda. Y dentro de esa agenda, ya desde el 2012, la Tierra comenzó a acelerar su proceso vibratorio, cambiando y modificando y activando toda su red neurálgica planetaria en una frecuencia más elevada. Es particular porque eso coincidió realmente con lo que, con la tan mentada finalización del calendario, con el tan mentado término del calendario maya. Recordarás que se especuló mucho en 2012 por todo lo que cronológicamente se fue anticipando por el calendario maya que concluía justamente en ese punto de tiempo. Si bien los mayas habían logrado realmente llevar su cronología hasta este punto, no estaban equivocados. El tiempo, tal como nosotros lo conocíamos, pues concluye justamente el 2012 y se inicia un nuevo proceso, pero una elíptica totalmente diferente, en la cual la Tierra tiene, como ser vivo que es, tiene una agenda muy importante y que está marcando la pauta de cambio y transformación de nuestra humanidad. Desde la década de los 50 en adelante, a este cuadrante de la galaxia en el que se ubica el sistema solar, ha comenzado a ingresar una suerte de energía ultravioleta que proviene del Sol central de la galaxia, del Sol manásico, y que está generando justamente y propiciando todos estos cambios y aceleración del tiempo tal como nosotros lo percibimos y lo conocemos. Entonces, esta emanación de energía de alta gama llega al Sol y el Sol, obviamente, la cataliza. ¿Y qué es lo que, cuando hablamos de energías, Julio, lo que estamos hablando es en realidad del arribo de programas y códigos de información que provienen del Sol central de la galaxia, se diseminan en todas partes. En este cuadrante, te decía, se recibe esta información, estos nuevos códigos de vida, el Sol los cataliza y los proyecta a los mundos que rigen, a través del viento solar, a través de las llamaradas, a través de su propio ciclo. Entonces, todo esto comienza a afectar específicamente el comportamiento de las fuerzas de la naturaleza en la Tierra como ser vivo que es. Esta energía que proviene del centro de la galaxia, que el Sol la cataliza, se proyecta a través del anillo de fuego hacia la matriz o la masa ígnea de la Tierra, donde se encuentra un templo sagrado conocido como el dodecaedro. Es así que todo este enlace energético termina siendo anclado en el corazón mismo de la madre naturaleza, de la Tierra, y al activarse, al recibir esta frecuencia de vibración, la Tierra comienza a redimensionarse a sí misma a través de las fuerzas que la componen, que es el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿verdad? Entonces, si tú haces un análisis sistemático de manera retrospectiva del comportamiento de las fuerzas de la naturaleza en la Tierra, como son movimientos telúricos, como son erupciones volcánicas, como son tormentas tropicales, entonces has de ver de que en toda la historia de la humanidad han habido muchísimas y es una constante, pero lo que sí nunca ha habido es que desde que se tiene registro de estas tormentas y manifestaciones de la naturaleza, hayan habido en tan poco tiempo tal cantidad en cada una de estas fuerzas de la naturaleza, como temblores, como erupciones volcánicas, como tormentas tropicales, simultáneamente. Es en ese sentido que la Tierra, como ser vivo que es, a partir del 2012 comienza a elevar su frecuencia de vibración. Por eso que la percepción del tiempo también nuestra ha variado. Es como Sí. parece Parece que
el tiempo se nos hace corto, o el día se nos hace corto, y es porque realmente la Tierra está vibrando en una nueva frecuencia a la que nosotros, como seres humanos, tenemos que comenzar a alinearnos. Es en ese sentido que justamente todas las pautas que nos han venido dando desde el 2002 en adelante han sido para que nosotros vayamos estabilizando nuestros cuerpos físico, mental y espiritual a estas nuevas frecuencias de vibración que se encuentra la madre de la naturaleza.